Bona vesprada. Res, jo ara intentaré ser breu per a que puguem parlar l'artista i l'historiador, no? I la qüestió, aquesta activitat forma part de les jornades de cultura popular de Sant Angoyo, que celebra Tortuga des de l'any 2012, amb un descans pel confinament, no? I enguany ha tingut ja algunes activitats, van fer una marxa al fondo amb la col·laboració de l'associació ornitològica d'Elx, van fer una visita al Museu de Puçol i ara farem l'activitat aquesta gràcies a l'associació veïnal Raval i demà tenim un campionat de Sant Angoyo al bar Cantó completament obert per a qui vulgui participar i qui no sàpia jugar al Sant Angoyo pot vindre que donem classes també, no? O sigui, per aprendre a jugar al Sant Angoyo també. Bé, ara projectarem el documental Huelga del Calzado 1977 de Ángel Donat i després tindrem doncs una xerrada de Carlos Martos, que és historiador especialista en els moviments socials en els últims anys del franquisme i la transició. I per últim tindrem un torn de paraula per a de preguntes i d'intervencions amb certa moderació, que si no jo tinc paciència, però també tallaré perquè la qüestió és que no estem estar una hora i pico així, no? O sigui, jo me'n recorde una persona de les associacions veïnals d'Elx que jo les portava a dir que després d'hora i mitja ja no se pot fer res, no? Doncs intentarem que sigui així. I ara, doncs, crec que com ells es presenten millor de com els presente jo, doncs ara ens conta Ángel una mica en què consisteix el documental, què va voler fer, etc. El presentaré ara mateix. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ángel Donat, no sé si me conocéis algunos, bueno, algunos sí, porque aquí hay algún amigo mío, eso sí me conoce. Y bueno, yo soy del siglo pasado, de los años 50, o sea que soy un baby boomer, que se dice, ¿no? No soy de la generación X, ni de la Z, ni de la Y siquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues el documental se hizo en un momento determinado en que en Elche estaba una convulsión muy fuerte, ¿no? Respecto de lo que eran movimientos sociales y musicales y culturales y de todo tipo. Y había otro amigo que se llama Antonio Mirabete, que es con el que yo hice el documental. Lo hicimos juntos, mejor dicho, y además lo hicimos pues con el afán no de que fuera un documental, sino simplemente por recoger imágenes de los movimientos sociales que había entonces en aquel momento al respecto. Y después, cuando ya se acabó la huelga, en fin, todo volvió a tranquilizarse, pues se nos ocurrió que podríamos acabar haciendo un documental, ¿no? De aquellas imágenes. Y así lo hicimos, o sea, simple y llanamente. Nada más, o sea, decir más cosas y después de verlo queréis alguna pregunta que conteste sobre el tema y demás, pues intentaré acordarme porque la memoria ya nos falla ya. Así que nada, le paso el micro a... Val, doncs passem a veure el documental. Àlex, a la llum i projectem.
ara passa Carlos Martos a fer una exposició sobre el moviment assembleari a Elx a l'any 77. Hola, bona vesprada. Jo volia agrair al col·lectiu Tortuga per haver convidat a donar aquesta xerrada. Més que parlar-vos ara del documental en si mateix, perquè crec que el documental explica molt bé i amb totes les dades importants els successos de la vaga de 1977, vaig a parlar-vos un poquet de com la historiografia recent, és a dir, la història recent contemporània, està assumint la importància d'aquests fets, me sentiu bé? Està donant importància a aquests moviments i a com l'acció social està passant a un primer pla. Per tant, per altra banda, estic molt agraït d'aquesta convidada, com he dit, aquestes jornades de cultura popular a Sarangollo. En primer lloc perquè la cultura és, com diu Justo Serna, tot allò que ens fa éssers humans, que ens dignifica, que ens revesteix com a éssers més enllà d'allò animal, i a l'afegir l'adjectiu popular ens referim a aquesta producció i revestiment que crea el poble més enllà de les classes socials. Per altra banda, i de forma més anecdòtica, el Sarangollo, del que parlarem perquè ja està en el títol de les jornades, encara que no el practic, està molt present en la meva vida perquè està present en totes les reunions d'amics, però encara no sé distingir entre un flor, se cansa, hauré d'acudir als vostres partits. Però més enllà m'agradaria felicitar per la iniciativa d'aquest grup, també per el subtítol de jornades per a conèixer la nostra tradició, perquè per desgràcia vivim en una societat i una ciutat que té una amnèsia total del seu passat, sobretot més recent o més proper. Així és el cas de la història que fa palesa aquest reportatge que acabem de veure amb el luxe de tindre un dels seus autors, Àngel Donat, que juntament amb Antoni Mirabete van donar-nos aquest testimoni essencial per a la història contemporània de la ciutat. Voy a pasar al castellano porque manejo mejor los términos historiográficos, pero no hay problema en que las intervenciones, las preguntas, es decir, me es indiferente, ¿de acuerdo? La tecnologia. L'entrecomillado que ven aquí en el título es el título de una conferencia que dio el historiador y catedrático de la Universidad de Valencia de Historia Contemporánea, Ismael Saad, en un congreso que hubo sobre historia de la transición, de los más importantes, que se celebró en 2009. Como ven, el título era "Y la sociedad marcó el camino", y es que realmente lo que la historiografía reciente nos está indicando es que es la sociedad la que los movimientos sociales los que son claves en el proceso de la construcción de la democracia. Hoy por hoy este hecho está afectado mayoritariamente por la historiografía especializada, cada vez es así más en más manuales también de acceso al público general, posibilitando una democracia alejada del modelo restrictivo que las élites franquistas pretendieron en un primer momento. Este cambio de paradigma ha llevado del mismo modo a una aceptación de la influencia que la sociedad tuvo en el proceso de cambio político, pero que hunde sus raíces no en los 70, la mitad de los 70 a partir del 75, sino que ya desde la época de los 60 estos movimientos estaban presentes, es decir, que no aparecieron con la muerte del dictador, sino que desde los 60 vemos cómo hay un movimiento asambleario y de constitución de grupos de muy diversa índole que está luchando por ampliar un poco el horizonte de derechos de la democracia. Durante los 60 se da, en palabras de la historiadora Pamela Radcliffe, una tendencia de movilización continuada que contrasta con la imagen convencional de una explosión movilizadora que empieza en el 75 y acaba en el 78. Esto ya está bien demostrado que comienza en los 60 bastante pronto y que llegará a los 80 hasta que se desmovilicen muchos movimientos sociales, sobre todo por la entrada de la política oficial. Por tanto, hay un incremento de la movilización social y la efervescencia de una política antifranquista ya en los 60,
aunque se intensifica en los 70, evidentemente. Los factores que podemos enumerar, que explican esa movilización, sería el aumento de la acción obrera colectiva, favorecida a su vez por la existencia de una nueva generación de trabajadores jóvenes. Es decir, es muy importante el factor de la juventud y hay muchos estudios ya sobre este tema, es decir, cómo muchos jóvenes comienzan a trabajar y son el impulso que se une a esa base que quedaba de gente mayor que ya era militante o que militaba en la clandestinidad y que ahora comienza a apoyarlos y que ya van perdiendo el miedo. Y la movilización comienza a incrementarse desde 1962 con un carácter mayoritariamente de demandas obreras, que adquieren un carácter cada vez mayor de reivindicaciones políticas, de los derechos de todo tipo que la dictadura negaba. Uno de los principales hitos de esta movilización es la conocida huelga de Asturias de 1962, y también en estos años es cuando comienza a configurarse el movimiento de las comisiones obreras otra vez, sobre todo a partir del 64 y el 66. Será este último año cuando hay una importante victoria de comisiones en las elecciones sindicales. Pero estos movimientos sociales no podemos hablar solo del movimiento obrero, que es el que estamos analizando con la huelga del 77, sino que hay una explosión de movimientos sociales, como es el movimiento feminista, que comienza a dar sus primeros pasos en estos momentos. Es en torno a 1962 también cuando comienza a reunirse el movimiento feminista para preparar su acción con las mujeres que integran el Movimiento Democrático de Mujeres, el MDM, que lo impulsan en un primer momento sobre todo las mujeres de presos, sobre todo pertenecientes al PC, pero no solo, al Partido Comunista. El proceso de urbanización también va a hacer que a veces este proceso de urbanización incontrolada, que va a haber en los 60 y 70, comienza a dar este movimiento vecinal, de asociación vecinal, también muy importante. La universidad comienza, voy a pasar porque no estaba pasando, que a veces la tecnología no es movimiento obrero, como hemos dicho. Movimiento feminista con la creación del MDM en Valencia y en toda España, en Alicante muy ligado al Club de Amigos de la UNESCO, que luego hablaremos. El movimiento vecinal del que hablábamos y el movimiento estudiantil también de una manera muy potente, sobre todo que empieza a configurar la propia universidad como un espacio de libertad. Es decir, la juventud empieza a sentir la universidad ya no tanto como ese espacio de la élite donde va a estudiar el hijo del rico, sino como un espacio de libertad en el que se puede desarrollar muchos aspectos que no eran los típicamente académicos de los años 50, 40 y anteriores. Además tenemos el movimiento de profesores no numerarios, el PNN, y el progresivo alejamiento de los intelectuales, artistas, profesionales, incluso de algunos religiosos a partir del Concilio Vaticano II. ¿De acuerdo? Estudiando un poquito el contexto porque creo que la huelga se explica muy bien en el documental, aunque daré alguna pincelada, pero un poco cómo se ubica en ese marco transicional y cómo la historiografía actual está ampliando ese marco de acción. Asimismo, estamos en un contexto de enorme complejidad política, no solo en lo que se refiere a la configuración del régimen franquista, que ha visto bascular su peso de las familias tradicionales con el cambio decisivo de la entrada en poder de los tecnócratas del Opus Dei. Aquí tenemos el cambio de las familias políticas, la entrada de los tecnócratas del Opus Dei, que también empiezan esa modernización, sobre todo una modernización muy tecnocrática, y también la complejidad y los matices aumentan en la izquierda antifranquista, ¿no? De este modo tenemos un partido que ostenta el liderazgo, que tenemos claro cuál es, que es el Partido Comunista, que desde mediados de los 50 desarrolla una estrategia de fortalecimiento de la sociedad civil mediante el impulso de movimientos sociales, es decir, el Partido Comunista con una gran reivindicación de talante obrero, pero que va a absorber o va a orbitar a su alrededor una gran cantidad de movimientos sociales como los que hemos nombrado, movimiento vecinal, feminista y otros movimientos asamblearios que se integran en el propio partido. Pero, como digo, la complejidad va aumentando y van surgiendo partidos políticos desde finales de los 60 adscritos a la nueva izquierda, como el PC. Aquí tenemos, voy a poner toda la amalgama de siglas que empiezan a aparecer: el PCI, que luego pasa a ser el Partido del Trabajo, la Liga Comunista Revolucionaria, la ORT, el Movimiento Comunista, la OIC, el PCML. Es decir, toda una amalgama de siglas que van a tener influencias de diferentes variaciones del marxismo-leninismo, trotskismo, maoísmo, etc. Es decir, la transición es una época que me parece muy interesante, no os puedo contar más de lo que ya sabéis porque muchos habéis vivido, pero podemos decir que la historia comienza a tener un color mucho más variado que el franquismo que veníamos teniendo, que el primer franquismo y el segundo franquismo. Todo esto
O todo este contexto sirve para ilustrar el peso que tiene el relato de una transición desde abajo, lo que la historiografía comienza a hablar, y el profesor Ortiz Heras, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, comienza a hablar como una historia desde abajo, la importancia de empezar a reivindicar la base del movimiento social, es decir, no hablar siempre de los grandes protagonistas y de los grandes relatos de la transición, que eran el del rey Juan Carlos, el de Suárez, y se olvidaba toda la acción social, ¿de acuerdo? No sé si... Bé, passem un poquito a hablar de 1977, es decir, el contexto que tenemos en 1977, y en este sentido podemos centrarnos un poco más en, como fuimos algunos de los más relevantes historiadores transicionales, sobre todo aquí he puesto uno de los libros más importantes publicados últimamente sobre la transición, que es el de Carmen Molinero y Pere Isás, de la Universidad de Barcelona, que hablan de cómo en 1976, ya vamos al 76, comienza el más amplio movimiento huelguístico desde el inicio del franquismo. Esto está claro porque no había habido oportunidad de que explotara el movimiento huelguístico, pero ahora, en el 76, es cuando coge una fuerza especial. Unas movilizaciones que se ven favorecidas por la renovación de casi 2/3 de los convenios colectivos. Entre ellos, como vemos, el tema de la huelga del 77 está muy influenciada por el convenio colectivo. En un ambiente, además, caldeado por la fijación por parte del gobierno de topes salariales para contener una inflación en un contexto económico de inflación creciente. En un segundo lugar, los informes oficiales señalan la imposibilidad de autoridades y patronos de aplicar una legalidad profundamente deslegitimada, es decir, una sociedad que ve que la legalidad que impera en su país cada vez está más deslegitimada porque es una dictadura, y por tanto esto hace que cada vez sea más difícil y la conciencia colectiva de una manera más profunda. Y sobre todo, y un factor esencial, es la pérdida del miedo de los trabajadores, tanto las represalias policiales como patronales. La historiografía habla de 3 grandes focos de actividad obrera, que son Madrid, Barcelona y el País Vasco, pero realmente esto simplemente es el inicio de una oleada huelguística que se va a extender a Extremadura, al País Valencià y a todas las zonas de Andalucía, ¿de acuerdo? Y a todo el país en general. Entrando en un contexto más cercano, desde este contexto general a lo más particular, debemos focalizar nuestra atención en el País Valencià, Alacant y Elche. En todo el País Valenciano hay un fuerte repunte del sector industrial, ¿de acuerdo? El sector industrial, incluso en las zonas más agrícolas, comienza a haber un sector industrial más puntero. La llegada de la transición implicó una fuerte actividad sindical y huelguística que en 1976 provocó importantes paros, con especial incidencia en la zona de Alicante, donde hubo un muerto, que es Teófilo del Valle, de Elda, que provoca toda una oleada de indignación en la provincia, en los trabajadores, y no solo en la gente más movilizada, sino que abre los ojos a mucha gente sobre la represión que estaba ejerciendo el régimen, aún superviviente en la muerte de Franco. Es decir, las fuerzas que quedaban vivas siguen luchando por mantener el régimen y siguen luchando contra la movilización obrera y de todo tipo. Y la muerte de Teófilo del Valle, así como la pérdida del ojo del documental, son un ejemplo de ello. Y en España, a partir del 75, vemos una oleada de violencia policial y represiva muy importante. Además, en este contexto del País Valenciano, vemos que hay una amplia participación, comienza a haber ya participación política, entre ellos en el proyecto de ley de la reforma política, en el referéndum, y también la participación, tiene un 86% de participación este referéndum, con un voto favorable del 97%, el referéndum que va a aprobar la ley que va a dar la estocada final al régimen. Y por otro lado, en el 77, como se dice en el documental, hay elecciones generales. Y vemos que en todo el País Valenciano surgen un total de 25 agrupaciones políticas. Es decir, hay una explosión de participación política y de colores políticos. Podemos decir que el tardofranquismo en Alicante, voy pivotando un poco, pero pasamos otra vez a Alicante y volvemos un poco a los años finales del franquismo. Para ver qué situación tenemos. Hemos visto la del país en general, vamos a ver cómo está Alicante en este momento. Especialmente en los primeros 70 se empezó a dar una oposición a la dictadura más potente, y como dice Francisco Moreno, que yo creo que es la referencia en la provincia para todos los temas de historiografía obrera y de movilización,
La oposición se divide entre una oposición consentida, la que el régimen permite, que sobre todo es una oposición de tipo más cultural, y una oposición clandestina, encabezada sobre todo por los partidos políticos de la clandestinidad y comisiones obreras. Es importante porque esa oposición consentida, de la que vamos a hablar menos hoy, que no es tan obrera, va a ser la base y el fruto que va a dar una participación política más amplia, porque el surgimiento de grupos culturales como el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante, que no sé si les suena el nombre, pero también estuvo el Club de Amigos de la UNESCO de Elche, un poco escuchado por ellos, y que del cual era presidente Francisco Moreno, el historiador del que les hablaba, va a tener en su seno reuniones de colectivos de todo tipo, y esa permisividad que se da gracias a la ley de asociaciones va a permitir que se vaya fraguando esa oposición al régimen más potente. Pero bueno, podemos decir que 1966, volviendo un poco a los 60, será un año importante para la oposición de Alicante por la visita de Marcelino Camacho, que provocó la formación con un mayor impulso de comisiones obreras en Alicante por parte de militantes del Partido Comunista, a los que en Elche se les añadieron algunos miembros de las Hermandades Obreras de Acción Católica, de la UAC, que sería también un importante núcleo de oposición. Podemos decir que el PC, muy dañado cuando sale de la década de los 40, comienza a resurgir en Alicante tras la opción del Partido Comunista por la Reconciliación Nacional de 1956 y llega al 73 como el único partido implantado con cierta solidez en la provincia de Alicante. Como señala Paco Moreno, también la implantación del PSOE va a ser mucho más reducida en la provincia, pero sí que va a tener una importancia bastante importante tanto en Alicante como en Elche. No así en muchos pueblos como Elda, Villena, donde el PC sigue siendo el principal partido. Sobre todo porque el PSOE no pudo realizar acciones concretas, y eso se demuestra en las propias detenciones de militantes, que son mayoritarias en el otro partido. Y por último, en cuanto a los partidos a la izquierda del PC, no pasaron de posiciones minoritarias, aunque el PCML sí que tuvo militantes en nuestra ciudad, donde se constituyó en 1972. El movimiento comunista tuvo algún simpatizante, ya en los 60 en Alicante y Elda, pero no es hasta 1973 cuando se constituirá el primer grupo de militantes del MC. Ese mismo año se formó, provenientes del ámbito estudiantil, la Unión Marxista-Leninista, que derivaría posteriormente en la URT, el Partido Socialista Popular, no aparece hasta el 74, y sí que tiene algo de presencia en Elche junto a la Acción Republicana Democrática Española. Una amalgama que realmente, si miráramos cifras porcentuales, no es importante, pero que sí que nos indica cómo la ciudad va tomando un cierto aire de protesta, ¿de acuerdo? Cabe destacar un paso esencial en el avance de las fuerzas democráticas en Alicante, que es la unión de la Junta Democrática de España, que juntaba al PC y a los partidos y sindicatos en el 74, y la Plataforma de Convergencia Democrática, la famosa Plata Junta, que se significa en el 76, y que va a encabezar la oposición política, ya cuando se forma la Plata Junta con una mayoría de la oposición de izquierdas, pero también había socialdemócratas y algún modernizador más tendiente a la derecha. Voy a pasar esto porque ya no sé por dónde. Aquí vemos a Marcelino Camacho, algunas acciones de protesta. Y pasamos a centrar un poco el tema, después de haber visto estos panoramas generales, en el movimiento asambleario de Elche. Si hay un hecho relevante en el sector del calzado y por tanto en Elche, es la aparición del movimiento asambleario, que es la columna vertebral de todo lo que sucede en el documental. Debemos hablar de algunos hitos previos que iban en el camino de canalizar la movilización obrera al margen del sindicato vertical, el sindicato del régimen, y sus derivaciones durante los últimos años del franquismo a comienzos de los 70. Incluso los empresarios buscaron sus propios organismos de representatividad al margen del régimen, no solo los obreros. Uno de los hitos esenciales fueron los conflictos por el despido de 3 trabajadores en Facasa. No aparece mencionado en el documental, creo, pero sí que aparecen otras acciones como la de Bormann, aparecen fábricas que yo que vengo de una familia que siempre ha sido mi madre, que ha sido paradora y todo eso, me menciona con asiduidad. Esta huelga de los trabajadores, este despido de los 3 trabajadores en Facasa genera protestas, paros de más de 300 trabajadores, incluso se quiere meter en la Basílica de Santa María. La visita de Marcelino Camacho que les comentaba también es importante en el movimiento asambleario en Elche. Y llegamos a mayo de 1977, cuando comienza a dar sus primeros pasos el movimiento asambleario. Sobre todo en verano, va a ser un verano muy intenso el del 77, un movimiento, el asambleario, en el que se integran miles de trabajadores del calzado para la reivindicación de puntos a incluir en el convenio colectivo, así como para enviar a sus propios representantes. En las poblaciones de la provincia se celebran distintas asambleas, que en Elche se celebran en el campo
de fútbol de Altavix, como hemos visto, intentando decidir la forma de actuación para que se hicieran oír sus reclamaciones. La Asamblea de Elche en concreto tenía 230 representantes que decidieron llevar a cabo la decisión, su decisión fue realizar una huelga al margen del Ministerio de Trabajo. A partir del 22 de agosto, la patronal, la FICE, que también aparece mencionada en el documental, convoca a los representantes de los trabajadores en Madrid ese mismo día que estaba convocada la huelga. Por tanto, estamos ante una tensión muy importante en que hay una huelga convocada, pero a la vez la patronal los convoca en Madrid in extremis para ver cómo se salva la situación. Pero la huelga ya había cogido una forma y un carácter importante de huelga general, con 400 empresas implicadas, como se dice en el documental, con más de 10.000 trabajadores y con la creación de una caja de resistencia porque se veía que iba a ser una huelga importante. El 22 de agosto, a primera hora de la mañana, comienzan a acudir, como hemos visto en el documental, miles de obreros al estadio de Altavix, con la existencia de unas 8.000 personas. Se producen intervenciones de los representantes de diferentes sectores del movimiento asambleario y se acuerda la organización de piquetes. Por la tarde se estaba informando, todo esto es un repaso de lo que hemos visto en el documental, pero por ubicarlo, informando de que la patronal aceptaba como interlocutor único al movimiento asambleario. Es decir, aceptan que el movimiento asambleario va a ser el que va a coordinar su diálogo con la patronal. Pero la huelga estaba en marcha y las reivindicaciones estaban en marcha. Y en este momento es cuando aparece en el documental que alguien informa que la zapatillera, la fábrica de la zapatillera, no ha parado. Unas 300 personas se dirigen allí y ante este revuelo la policía armada, que había venido desde las delegaciones de Murcia y Alicante, decide intervenir. Y aquí es donde tenemos toda la intervención que va a causar la pérdida del ojo de Andrés Rodes, 8 obreros que resultan heridos, pero también 2 policías que resultan heridos en el propio lanzamiento de pelotas de la policía. ¿De acuerdo? La actuación desmedida de la policía lo que hace es revolver de nuevo a toda la provincia, que tras el anuncio de la patronal ya se había calmado porque Elda, Villena, habían decidido terminar con el paro. Cuando ya pasó esto, a los pocos días ellos habían decidido que el paro se había acabado, en Elche no, y cuando pasa esto, pues los obreros se solidarizan en toda la provincia y deciden que iban a pensarlo. En Elda, Petrer, Monóvar, Villena y por supuesto en Elche, donde la Asamblea del Estadio continúa aún con mayor asistencia, somos una media de 5.000, 6.000 personas, casi todos los días, informando del estado de los heridos, se informa del estado de los heridos, y ya tenemos en Elche un 99% de seguimiento de la huelga entre los trabajadores. Otros datos importantes que nos hablan de la importancia del movimiento social o del movimiento asambleario es que la caja de resistencia, es un dato que actualiza el del documental, se calcula en 2.300.000 pesetas. Se hablaba de 400.000 pesetas, después, contabilizando y con otros datos, Francisco Moreno lo cifra en 2.300.000 pesetas más lo que se entrega a Andrés Rodes. Por tanto, hablamos de cifras importantes y de una solidaridad muy importante. El movimiento asambleario es importante, y llegamos un poco al encuadre final, aparte de los hechos. Bueno, en septiembre, a principios de septiembre, finalmente se decide acabar con la huelga porque los propios sindicatos, tanto UGT sobre todo, que estaba más en contra del movimiento asambleario, UGT, porque decía que privaba de protagonismo a las fuerzas políticas legítimas. Comisiones no estaban contra del movimiento, de hecho se integra bastante bien, pero lo que nos demuestra el movimiento asambleario finalmente es que es uno más de los factores que ensanchan los límites de la democracia que querían ofrecernos las élites del régimen franquista y las renovadas élites que iban a entrar en el gobierno. Es decir, este movimiento ensancha esos límites. En septiembre, como decía, el movimiento huelguístico se fue apagando un poco, sobre todo porque cada vez tenemos a unos obreros más ahogados por la situación de paro, que no podían resistir más sin cobrar los salarios, más influido por la dinámica nacional, es decir, empieza a ser una cuestión de Estado, ya no pasa a ser un asunto de la ciudad ni de la provincia, sino que esto llega al Ministerio de Trabajo, y esto va a hacer que las presiones exteriores sean mucho más potentes. Incluso hay un dato y un cable que está de archivo, en el que Felipe González intercede ante la patronal para que no se dialogue más con el movimiento asambleario, concretamente con Bonilla, que era uno de los miembros del ministerio, diciendo que se paralicen ya las conversaciones porque no se estaba llegando a ningún sitio y el movimiento asambleario deslegitimaba a los partidos que se estaban integrando en la nueva democracia. Por tanto, vemos que es un asunto mucho más importante y menos anecdótico de lo que podría parecer. Creo que con esto hemos ubicado un poquito tanto el contexto general como
como la huelga, y yo no quiero extenderme mucho más, vamos a pasar a las conclusiones, porque creo que ya vamos bien. Y simplemente para concluir, pues por un lado insistir en la idea de que la sociedad marcó el camino, por lo que empezábamos. La sociedad es la que provoca la concesión de derechos de todo tipo, tanto sociales, políticos, laborales, y esta concesión de derechos no es comprensible sin toda la amalgama de grupos sociales, culturales, feministas, obreros, de todo tipo, que desde su campo de acción ensanchan los límites de la democracia, crean espacios de libertad y sobre todo permiten a la gente del país pensar en un futuro muy diferente al que se le había ofrecido. Esto es lo que se llama como la ampliación de los imaginarios sociales, es decir, pensar en un mundo diferente al que se había vendido durante toda la dictadura. Y por otro lado, la huelga de 1977 concretamente es importante porque pasa, en palabras de una periodista de la época de la ciudad, de un mero conflicto de provincias a un fenómeno de desestabilización política de resonancias nacionales. Y sobre todo porque genera unas dinámicas muy interesantes que no solo afectan a la movilización política, sino que las propias fuerzas políticas de izquierdas oficiales van a temer a ese movimiento asambleario, porque van a temer que los destorben de los nuevos espacios de poder que están ocupando. Así que, por tanto, simplemente, por un lado, felicitar a Ángel, porque la verdad que es un testimonio histórico que es maravilloso y que creo que no puede caer en el olvido de la ciudad. Y nada, espero que haya sido un poco ilustrador. Gracias. Moltes gràcies, Carlos. Àngel. I res, ara tindrem un ratet de torn de paraula i de preguntes. Aleshores, sé que és un tema que molta gent de la que està així pues, ha viscut aquests fets, no? I és el vostre torn per a parlar amb Àngel i amb Carlos. Carlos, molt ben explicat. La UGT no estava d'acord, el seu jefe, que era el Felipe, el jefe de la UGT, la UGT no estava d'acord, el jefe... Teníem por, sobretot. O sigui que més explicat no ha pogut ser, totalment, i continua el mateix. La UGT sempre a portar de la patrona. Bueno, quiero decir que yo estuve allí y que aquello fue apasionante. Fue apasionante por la democracia interna que había dentro del movimiento asambleario, del cual formé parte, fui dirigente. Hablé en el campo de fútbol. La primera vez que hablaba en público me quedaba el micrófono y hasta la voz y luego no se puede contar. Y hay un hecho que se ha pasado por alto, que es cuando mataron al chico Neta, cuando decía Fraga que la calle es mía. En Elche hubo una manifestación de silencio en la cual yo participé. Íbamos todos con los brazaletes negros de luto y hubo provocaciones de la Loreta y de allí se armó la marinera, la guerra civil, que no os puedo ni explicar. Gente que salieron del Gran Teatro del Cine fueron apaleados. Yo me metí como pude entre los dos bares más importantes que había en la Glorieta y me escapé por la terraza con el mal que me liberé de allí sales matado. Aquello fue importante porque era democracia, pero la democracia tal y como yo la entiendo en este país, en Occidente, no existe. Lo que existe realmente en este país, en Occidente, es la plutocracia. Es decir, lo que había en la antigua Grecia, que era que los esclavos y las mujeres no podían votar y solo podían votar la gente con prestigio, o sea, los nobles. Y aquí la democracia que tenemos es la democracia de los ricos. Yo lo siento decirlo así, pero la democracia de los ricos. Quien manda realmente
no es el jefe de turno del gobierno, sea Pedro Sánchez, o sea Rajoy, o sea el presidente del gobierno de Estados Unidos. Lo que manda realmente son las élites, son las grandes empresas y las grandes fortunas, que son las que deciden hasta aquí llegas y de ahí no te pases. Por lo tanto, harían falta mucha revolución, mucho esfuerzo para realmente llegar a una democracia de verdad. Yo solo por la verdad, totalmente de acuerdo. Cuando yo soy de los 90 y la verdad que esta periodo a mí me apasiona, sobre todo por la capacidad de imaginar un mundo diferente que había, sobre todo en los 70 y en los 80. Y cada vez yo creo que los estudios de la historiografía van más en este camino. Es lo que tú dices. Al final es una democracia surgida. A pesar, si hay algo de democracia, yo creo, más potente es por todo este movimiento asambleario y social. Y sobre todo, es el propósito de... Por eso me gustaba mucho esta charla y el colectivo y todo en general, porque vuelve un poco a la reminiscencia de esas capacidades de imaginar mundos diferentes y una democracia mucho más amplia, ¿no? Y luego, por lo que comentabas con la muerte de Teófilo, es que las cifras que se están dando últimamente, que no se tenían en cuenta en los estudios tradicionales de la transición de violencia, son enormes. Es decir, la democracia pacífica la transición a la democracia pacífica que se nos vendía, realmente cuando te pones a ver los datos no es así. Hay un estudio de Xavier Casals, que lo recomiendo, sobre la violencia y la transición, donde las cifras son de millares. No son casos, claro, el caso de Teófilo de Daniel Godés es algo de 2 años, pero es que en todas partes están dando casos así. Es decir, sobre todo yo creo que responde al miedo de la gente que está perdiendo el poder. Al final esto todo se basa en eso, y las cifras de violencia y la cantidad de heridos de todo tipo. Yo estudio sobre todo asociaciones culturales, que son estas que sí que estaban permitidas por el régimen, por la ley de asociaciones, y el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid, por ejemplo, en una de las sesiones, que era un recital, no solo la policía, sino grupos de extrema derecha al margen de la policía o que estaban infiltrados, pusieron una bomba y uno de los conferenciantes pierde un ojo, y la mujer que iba con él muere. Es decir, que las cifras de violencia son muy grandes, totalmente. Yo creo que es algo que está muy bien reconocer y que no puede caer en el olvido. Cuando se habla de memoria histórica, yo creo que no solo, o sea, se ha trabajado mucho la memoria histórica de la guerra civil y la represión, pero hay que trabajar también la memoria histórica de la transición y de los últimos años. Bueno, yo creo que, no sé, algunas personas de aquí me conocen, me llamo Pepe Lozano. Vivo aquí en Elche, pero yo también participé en el movimiento asambleario. Estuve presente en el movimiento asambleario. Bueno, antes yo vivía en el Valle de Guadalest, vivía en un pueblo que se llamaba Beniardá, y resulta que en los años 78, yo vivía en los años 78, allí. Y recuerdo que enviamos uno a París para que nos informara de todo lo que se estaba fraguando allí, en todos los movimientos, todas las cosas que se estaban fraguando en París. Nos interesaba ver un poco, pues claro, vivir una democracia y ver una explosión de vida y de libertad tan grande como la que ocurrió en los años 68 en París. Eso fue algo extraordinario. Entonces recuerdo que enviamos a uno de Alcoy para que estuviera allí presente y nos informara a todos de forma real, con datos reales de todo lo que estaba pasando allí. Bueno, yo vivía allí, pero yo me trasladaba tanto a Elda como yo era trabajador. En aquel tiempo yo trabajaba en la tierra, en una carnicería, en fin, varias cosas. Y estuve presente en los días en los que murió Teófilo. Estuve presente allí. Recuerdo que hice un escrito, que ahora no me acuerdo si dónde lo tengo, pero bueno, una carta
y hice una carta a Teófilo, que se difundió por toda Elda y que, en fin, promovió un poco de sensibilización y de conciencia en aquel tiempo, en Elda sobre todo. Creo que la trajeron también para aquí, para Elche, no me acuerdo bien, pero allí se difundió. Bien, ¿qué significó para mí el vivir todo esto? Pues era como el nacimiento de una nueva época. Era algo totalmente nuevo, distinto. Yo creo que entonces se vivía la democracia con más músculo, con más ímpetu, con más contenido, porque claro, la participación de la gente era total. Recuerdo que a las 8 salíamos todos de casa, yo me quedaba a veces a dormir allá en Elda, íbamos todos al estadio para la asamblea, y todos, claro, bien preparados, bien informados, y recuerdo que había un almacén de víveres para la resistencia, que contribuíamos todos y participamos todos con el fin de que las cosas llegaran a donde tienen que llegar, de que se consiguiera lo que la clase trabajadora estaba pidiendo por todas partes. Bien, creo que para mí no solamente fue una experiencia grande, sino que yo creo que transformó un poco mi vida. A partir de ahí, yo me situé ante la sociedad, ya imaginaos vosotros que ya tengo edad, ¿no? Yo tenía entonces, creo que eran 26 o 27 años, y aquello orientó mi vida. Pensé que vivir en sociedad era participar, era tomar postura, era analizar, era colaborar y dialogar y colaborar con el conjunto de la sociedad. Y sobre todo me di cuenta de lo que era la sociedad. Unas personas que tienen mucha pela y que son los que dominan el cotarro, y otras personas que tienen que estar bajo las directrices, los intereses y la fuerza que tiene el dinero. Yo no estoy juzgando a nadie, con el respeto más grande a todas las personas y todo esto, pero hay unas cosas objetivas y concretas que producen una serie de consecuencias y una vida. Yo creo que actualmente hay más motivos que entonces para hacer movimiento asambleario, 40 veces más. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Hay mucha comodidad, hay mucho consumo y todos estamos un poquito como intoxicados de este ambiente de la sociedad. La verdad es que no sabéis lo que agradezco el que se haya hecho esto. Yo, para mí ha sido revivir un montón de cosas, de recuerdos, de experiencias y de el iniciar una época nueva en mi vida. Os agradezco muchísimo. No sé, el otro día cuando me enteré de que esto se organizaba, yo digo, esto no me lo pierdo, me lo como entero. Y efectivamente, he terminado las cosas y he venido corriendo para asistir aquí y revivir y recordar y renovar la experiencia de lo que yo viví en los años 60, 70. Recuerdo que allí en el Valle de Guadalés había un grupo de trabajadores que trabajaban no sé si eran en la electricidad, cambiando cables, no sé qué, y necesitaban hacer una asamblea y recurrieron a mí. Yo les abrí las puertas de la parroquia y allí hicieron pero claro, teníamos a los guardias civiles que nos pisaban los talones, por aquí, por allá, en fin, pero allí se celebró la asamblea. Una asamblea. Bien, perdonad si me he alargado un poco, perdonad, pero para mí ha sido esto una experiencia muy interesante y os agradezco muchísimo el que hayáis y a ver si se pueden recordar y revivir cosas que vivimos, porque esto lo necesita mucho la sociedad, lo necesita muchísimo, más que entonces, más que entonces.
Bueno, Ahora que sí. Bueno, todo esto que he escuchado, que la verdad es que me ha gustado mucho, porque me ha hecho recordar muchas de las vicisitudes que vivíamos entonces, y me ha venido a la memoria una cita que ha hecho, o que leí hace poco, ayer, de Robespierre, que decía que el secreto, a ver si lo digo, el secreto de la libertad, sí, es verdad. El secreto de la libertad, no, es así. El secreto de la libertad radica en la educación de las personas. El secreto de la tiranía está en mantenerlas ignorantes. Todo esto me ha hecho reflexionar sobre esa frase, sí, es cierto. Hay que leer más. Bueno, perdonadme porque tengo la boca fatal, he estado 4 o 5 días sin comer, pero bien, aquí estoy, ¿no? Vale. Y yo recuerdo que en aquellas fechas, cuando empezó, yo vine de Barcelona, y lo digo por un poco de contextualizar un poco la cosa, yo me acuerdo que venía de Barcelona, que estuvimos inmersos más de 1 año y medio en la huelga de Roca, que había 3.400 padres de familia, a punta de pistola de la policía, entre las sierras, en el cual era la situación, y todo por unos delegados, no era por cuestión económica ni por convenio, era porque la empresa no admitía la representación obrera, que era unos consejos, un formato de un consejo, un comité de empresa. Y por esa razón la gente, pasándose, tiró a la montaña, a la sierra y demás. Eso fue una de las batallas obreras más importantes de la historia de esos momentos, ¿no? Que luego vino. Entonces, aquí me choca, ya contar la anécdota, porque aquí, a mi parecer, cada uno piensa lo que quiera, conceptos de que políticos ya un poco, digamos, de quién ha organizado esto, cómo se ha organizado, un partido que controla, que no controla, que no gente y tal, que es el movimiento asambleario y que es el movimiento un poco directorio. Es decir, yo me siento en vanguardia, y lo que tengo que hacer es dirigir y asamblear. ¿Para qué? Entonces son dos conceptos, digamos, si me entendéis, muy dispares, que son antagónicos muchas veces. Por lo igual controlar y libertad, ¿no? Es distinto. Entonces, ya está la primera internacional, que lo que escribe Marx, que es autoritario, que dice que la emancipación de los trabajadores es obra de los propios trabajadores, que nadie va a venir a sacarte las casillas del pueblo y en cualquiera que te pongas en las manos te vas a anular. Está claro. Entonces, yo me acuerdo que estaba en Roca y me acuerdo tal, yo trabajaba en Florida y demás, y yo fábrica, digamos, un poco al margen del PC, porque yo trabajaba en el Vasco Llobregat. La primera está en Barcelona, y había una gran zona industrial muy importante en España y tal, y estaba súper controlada por el PSUV, por el Partido Comunista de España. Allí, en Barcelona, había más las siglas que has puesto, ponen muchas más, porque a lo mejor estaba LC, OI, bandera roja, el otro, LCR, en fin. Y había también, por lo mejor, otra izquierda, que había lo mejor en Italia, la izquierda operaria, autónoma, esa línea. Es decir, de puntualizar que lo básico es la autonomía, es una organización propia. Y ahí surge el movimiento asambleario, que es muy importante con el movimiento directorio de los partidos que van o bien por los votos o bien por lo que sea. Entonces, y para ejemplarizar esto, diré un ejemplo. Estaba en el sindicato vertical con el PSUV y con la huelga de Roca y con los padres pasando hambre. Nosotros pertenecíamos a los comités de apoyo a... Claro, sí. Es decir, comités de apoyo económico. ¿Qué le falta? De manifestación y de todo. Parecía alguna manifestación de aprovechar la manifestación siempre para aprovechar ese momento para rentabilizar, capitalizar esas cosas. Pero el movimiento de Roca era muy fuerte y entonces no, era muy violento, digamos, por otra parte, muy concentrado, muy acajatado. No te permitía chiquita ni... Bueno, pues yo estaba en el sindicato vertical y estaba oyendo a los perifantes, perdonad si no quiero, a los perifantes de los PECU, muy súper reconocidos los señoritos de la política y tal, 4.000 trabajadores aquí, o 2.000 trabajadores y más. Los trabajadores de Roca, terroristas.
Aquí a veces hincharon las pelotas de los diarios, pues sí, señores, son trabajadores y sus formas de autoorganización es esta y esta, pues casi lo mismo que lo dice aquí. Y la Asamblea la vio y reconoció esas diferentes opiniones, fue muy importante. Anteriormente está la moneda de Vitoria, donde más o menos el calibre es el mismo, es decir, Praga, la calle de Soy yo y tal. Es decir, trabajadores aquí saliendo, es decir, cuatro disparos y tal. Era reventar, no sé por qué objetivo, bajar por matar porque les gusta, para frenar los avances de la autoorganización de los trabajadores y favorecer el control de los sindicatos, de los partidos. Y otra pregunta. ¿Qué te pasa? Otra pregunta. Es que lo conozco. Está haciendo el análisis como esto, que como no se acaba. Yo creo que aquí en Elche, yo sí que en el mercado veo a María y otra gente, que creo que había muchos cuadros que estaban por esa tendencia, por la tendencia asamblearia, y luchaban ahí, ¿no? Por esa tendencia que la gente estuviera el comité de la asamblea y era una ideología. Y creo que era lo más fuerte de Elche, no lo sé. Yo creo que era lo más fuerte de Elche. Yo creo que era lo más fuerte de Elche. ¿No te acuerdas de él? ¿Te vas a callar, tío? ¿Se abre el camino o qué? Cállate ya. A ver, ¿cuántos turnos de palabra te digo que tres ahora? Hay dos o tres palabras. Aquí el compañero hablará después que yo. Vamos a ver. A ver, hay 3 turnos de palabra pedidos ahora y en unos 10-15 minutos más o menos terminamos, ¿no? Entonces, vamos a ser más o menos precisos y quien quiera pedir turno que lo pida que lo pida ya, ¿vale? O sea, lamento, ¿vale? ¿Alguien más? Vale. Bueno, ¿se puede ya? Vale, vamos. Habla. Es que yo lo he comprobado en muchas reuniones así, en asambleas incluso, que nunca se dice la verdad de nada. Y por eso, desde mi punto de vista, hemos llegado al estado en que estamos, por no hablar claramente y decir al que es un traidor, hijo de puta, y al que es un lameculo, un lameculo. Es que nunca se ha dicho aquí la verdad en ningún sitio. Y yo es que, mira, yo estoy enferma ya y creo que me queda poco tiempo, pero voy a decir mi verdad, la mía, la que viví en su momento. Y yo participé en ese movimiento asambleario, y algunos más compañeros que hay aquí. Aquí se habla de que Felipe González pues hizo lo que hizo, ya lo sabemos. No solamente Felipe González, hubo mucha gente que estaban tratando de montar sus comisiones y sus partidos legalizados ya para venir y frenar todo aquello, porque ya habían pactado con el gobierno y con toda la jerarquía, y vinieron de Madrid a destrozarlo todo en el campo de fútbol, que estaba yo presente, y lo que yo vivo no me lo cambia ni Dios, si es que existiera, ¿vale? Cuando empezaron a pegar esos tiros que al chico este le saltaron el ojo, los delegados estábamos bajo, en asambleas reunidos. Empezaron a sonar los tiros y salimos. Muchos salieron corriendo a la calle y otros saltamos al campo a ver qué es lo que estaba pasando. Las huelgas no querían que existiera nadie. Nadie. Mira, ahí colaboró, y lo voy a decir, porque yo no me escondo de nada. Comisiones Obreras, UGT, que empezó entonces a dar pinitos. La OA, que venía de la iglesia, que los conozco a todos, los que son muertos y los que quedan vivos todavía en Elche. Otros traidores, sinvergüenzas, ladrones, porque aquí, en el 70, había un movimiento que quería hacer una transformación social. Teníamos 20 y 24 años, la mayoría. Y ahora, no es que no haya gente preparada para salir,
Lo que pasa es que lo han almansado, lo han dejado a gilipollar. Cuando te digo una cosa, en aquella fecha, tú en un piso te costaba 2 millones de pesetas, que en 3 años lo pagabas. Y ahora se meten en un piso que no lo pagan ni en 40 años. Fíjate tú, la mentalidad del individuo. ¿Qué es lo que le han dado? ¿Droga o qué? ¿Lo han agilipollado? ¿Es o no? Lo han desclasado. Y mira, ¿y para qué? No me voy a cabrear más porque no estoy bien. Pero que hay que decir lo que es verdad, la verdad. Los del PC, Carrillo fue un traidor. Y Felipe González otro traidor sin vergüenza. Y todos los que están ahí están mamando. Y Tamame no te digo, todos los que vinieron al campo de fútbol a insultarnos y a cortar la huelga. Que vinieron a cortar la huelga. Quedan 3 turnos, vamos a ser bastante precisos, ¿vale? Para poder contestar los ponentes. La contestación es rápida de lo que yo conozco, de lo que he estudiado con documentación. Sí que hay mucha documentación que prueba lo que os he comentado, tanto el miedo de UGT como pero también de comisiones. He dicho que se integra más la gente de base de comisiones. Comisiones como organismo no va a apoyarlo directamente de viva voz, sobre todo el día 22, sí, pero posteriormente no. Y todas las declaraciones de los sindicatos van a ser en calmar las aguas. O sea, van a apostar porque todo se duerma, y todos los comunicados oficiales que van a salir, y las octavillas, la mayoría es la de volvamos a trabajar y hablemos. Y el IPC igual. El PC actúa a través de comisiones, sobre todo. Claro, es que el PC actúa a través de comisiones, y comisiones va a decir que paremos la huelga y hablamos cuando se haga la huelga. Yo, junto con la compañera, viví en primera persona lo que fue el movimiento asambleario. Fue algo grandioso. Pero yo coincido con ella que aquí hubo una manipulación tremenda hacia el conjunto de la clase obrera en beneficio de aquella transacción que se hizo, que no transición. Por consiguiente, aquí cuando se creó el laudo, se impuso el laudo, mucha gente lloraba de vergüenza y de odio y de rabia. Eso fue algo que no se esperaba. Pero lo que fue el movimiento asambleario en sí fue algo que mucha gente lo añora. Gente que incluso no había ido nunca a una huelga, estaba allí presente y luchando, simplemente. Eso fue grandioso. Recuerdo que el laudo fue un 25% de obligado cumplimiento. No fue cualquier cosa. No, y además de verdad, se consiguió más en el laudo que en muchos convenios. Es verdad. Bueno, yo quiero ser breve. Yo también viví aquellos acontecimientos muy joven, pero la verdad es que también me marcaron personalmente. Pero no quiero hablar solo del pasado, sino quiero hablar del presente y del futuro. Se dice que Franco lo dejó todo atado y bien atado. No fue Franco, fue el capital. La transición estaba atada y bien atada. El movimiento asambleario, igual que con muchos movimientos políticos sociales de aquella época, eran movimientos salvajes, no estaban domesticados. Sin embargo, y a nivel sindical, 2 sindicatos, UGT y comisiones, ya tenían claro cuál iba a ser su papel en la democracia. Igual que los partidos políticos, la gran mayoría de los partidos políticos, tenían claro cuál iba a ser su papel en la democracia. Pero concretamente los sindicatos eran totalmente contrarios, UGT y comisiones, a cualquier movimiento asambleario, a cualquier movimiento asambleario y participativo y autogestionario, porque ellos querían tener el control. Ellos querían tener en una democracia como la que tenemos, una mierda de democracia, como democracia burguesa, la representatividad y ser los agentes sociales, la profesionalización de los sindicalistas, la delegación,
el pacto, el consenso, la bajada de pantalones. Ellos no quieren un sindicalismo participativo, ellos no quieren verlos en las fábricas haciendo asambleas y tomando sus propias decisiones, no. Ellos quieren unos comités de delegados, muchas veces vendidos a la empresa, que pactan y pactan y pactan. ¿Qué movilización seria ha hecho Comisión y UGT en toda la democracia? ¿Una huelga general de 24 horas para salir a la calle y volver a casa? No, no se ha hecho una huelga seria en este país en mucho tiempo. Y eso es lo que se cargaron cuando acabó el movimiento asambleario. Se lo cargaron los propios sindicatos porque ponían en cuestión su propio papel en esta democracia representativa que estamos viviendo. Entonces, ellos son los culpables de que no en el 67, ahora la clase obrera esté domesticada, amansada, acojonada y sea incapaz de tomar sus propias decisiones. Porque la culpa también es nuestra. Hemos dejado que ellos sean los que toman las decisiones, los que firman los pactos, los que se bajan los pantalones, reforma laboral por reforma laboral, y vamos a ver qué pasa con las pensiones, y vamos a ver qué pasa con los contratos y los convenios. Eso es lo que ha pasado, porque la transición la pararon. Cuando murió Franco, aquí hubo un estallido de libertad, de participación, de creerse la gente la democracia de verdad, la democracia de la base, no la democracia del Parlamento. Y eso al capital le dio mucho miedo. Y llegó el 23F y dijeron, hasta aquí habéis llegado, porque el poder no lo tenéis vosotros, lo tenemos nosotros, los de arriba. Y a partir de ahí, la domesticación de los partidos políticos y los sindicatos fue brutal. Porque no hay que morir, no hay que olvidar que Franco murió en la cama. No vencimos al fascismo. El fascismo y el totalitarismo sigue estando ahí. No nos olvidemos, no hemos ganado nada porque hay que seguir peleando para luchar por eso. Yo creo que por eso es bastante. No, era simplemente decir que no sé si lo habéis percibido que el documental, cuando se está hablando del laudo, en el documental cuando se está hablando del laudo aparece una rosa encima de una mesa. Es un símbolo. Sin micro, ¿no? Sí, no, sin micro. Si yo ya, como veo que se va calentando la cosa, se va calentando, y me imagino que ya es casi hora de que se cierre la historia y todo esto, yo quisiera proponer una cosa muy distanciada de la ideología y del contenido, digamos, del documento que ha traído Ángel, y quisiera poner el foco precisamente en el documento que ha traído Ángel, ¿vale? En el trabajo que hizo entonces, ¿vale? El que ha guardado durante tantos años en un cajón y ha pensado estos últimos meses o estos últimos años en qué momento yo puedo hacer aflorar este documento que trabajaste con tu compañero el locutor, ¿no? Lo digo porque la pregunta que yo quisiera dejar para a ver si quieres cerrar ya con esto de que en ese momento histórico, pues yo no lo he vivido, yo no había nacido, ¿vale? Estabas tú ahí con un compañero, con una cámara, y ¿qué fue lo que te motivó a arrancar ahí y tirarte a ir al estadio, a tomar imágenes, a estar encima de la movida y luego a tomar imágenes del pueblo y a tener la proyección de montar un documental como el que has traído aquí, y que Carlos también nos ha contextualizado con todo lo que está pasando, ¿no? En ese momento, y con todas estas movidas de choques ideológicos y de los políticos que buscan cómo manipular a los sindicatos y demás. Aparte de todo eso, yo quisiera escuchar a Ángel qué es lo que le motivó a coger la cámara y preparar este trabajo. A ver, bueno, en principio fue la afición por el cine, ¿no? O sea, por reflejar o coger o captar imágenes de todo lo que estaba sucediendo, que eran muchas cosas las que sucedían en aquella época, y que el compañero Antonio Mirabete y yo pues pensamos que sería interesante el dejar reflejado en imágenes, o sea, lo que estaba ocurriendo, no solamente a través de medios de comunicación escritos y verbales, ¿no? Y eso fue, o sea, lo que nos hizo acudir a los sitios donde había que captar algo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos distribuíamos entre los dos, cada uno cuando podía, uno por la mañana, otro por la tarde,
pero sin ninguna intención de que eso fuera un documental, sino simplemente de reflejarlo, ¿no? O sea, de quedarlo ahí, archivado. Y después fue cuando, a partir de que acabó todo y que nos pareció que era algo muy importante e interesante que dejar grabado para el futuro, pues pensamos en que aquello podría ser un documental. Y fue cuando nos decidimos a filmar todas las demás imágenes que lo completan. Pero vamos, que la intención era esa. No sé si te he contestado. Sí, claro. Creo que es una parte. Si no hubiera sido por esa motivación, no estaríamos aquí debatiendo. Claro. Creo que es importante, ¿no? O sea, que intentamos que fuera un documental. Antonio, que tiene una fortaleza ideológica bastante más alta que la mía, creo, pues intentó meter cosas, o sea, ajenas, ¿no?, a lo que propiamente podía ser un documental, y yo lo paré hasta donde pude, ¿no? Pero él estaba ahí siempre, sí. Intenté ser muy objetivo, ¿no?, con el documental, que por eso es un documental. O sea, intentar simplemente dejar reflejado lo que estaba ocurriendo y lo que pasó. ¿Y percibiste si las autoridades se fijaron en que estaba? Bueno, las autoridades es otra historia, sí, porque el comisario de policía, cuando vio proyectado el documental en el festival, este documental se proyectó en el primer Festival Internacional de Elche, que, bueno, me enorgullece decir que fue premiado con el primer premio provincial del documental. Y aquella de Lugo es mi hija, o sea. No es igual. Sí, el comisario pues, se interesó en ver el documental por segunda vez. Nos asustamos tanto que rápidamente lo primero que hicimos fue una copia del documental y dejar la recaudación por si acaso no la incautamos, ¿no? Eso fue lo primero que hicimos. Y luego le invitamos a que pasara a verlo por donde nosotros teníamos previsto proyectarlo en diferentes sitios. Y ya no volvimos a saber nada más de él. Mira, yo la de Mirabete. ¿Qué año fue eso? ¿El primer año qué año fue? ¿El primer año del festival qué año fue? 78. En el año 78. O sea, el año siguiente. Sí, justo el año siguiente. La recopilación que hizo Antonio Mirabete en el campo de fútbol, yo la he visto 2 o 3 veces. Porque lo conocemos personalmente, ¿no? Y es bastante completa, bastante completa lo que hizo Mirabete. Y si no, aquí el compañero lo puede decir. Ah, ya, pero ¿por qué me dices esto? No. ¿Porque no aparece en el documental o...? No, es que resulta que Mirabete hizo las tomas perfectamente de cuando al compañero le revientan el ojo. No, perdona, esas tomas las hice yo. Esas tomas las hice yo. No fue porque yo me considera más importante, es porque cuando ocurrió el que estaba allí era yo. No, bueno, pero es que cuando nosotros vimos el documental, nos lo dejó Mirabete. Y tenía cosas que esto no lo tiene. ¿Tenía cosas que eso no lo tiene? Era diferente. Perdona, no sé, sería otro documental. El documental completo es este y Bueno, también es que hace mucho tiempo de eso, ¿no? Pero también es que ahí yo veo que en el documental que yo vi, que lo dejó Mirabete, trataba más sobre la huelga en sí. Ya digo, pero que esas imágenes las capté yo, o sea, estaba yo allí ese día y esa tarde, o sea, eso fue una tarde. Él tomaba las tomas por las mañanas y eso ocurrió una tarde. Ángel, y después de este documental pensaste... La última, Sí, ya, que nos tenemos que ir. Vale, pregunta. Era preguntarle si después trataste de realizar algún otro proyecto o alguna cosita. Después de este. Sí, bueno. Yo después de esto hice un documental que se llama Maternidad Responsable respecto de mi hija que está ahí fuera, esa que ha dicho cuando ella fue a nacer, pues mi mujer estaba yendo a una preparación al parto y acordamos con la matrona, que es la que estaba impartiendo ese curso, de si podíamos hacer un documental de maternidad. Y nos dijo que sí, y yo pues me dediqué a eso, ¿no? Y hicimos un documental donde aparece todo lo que es la preparación al parto
Y vamos, Pues ha de ser y el por parto en sí, ¿no? Quiero decir que fue todo el proceso, incluso el posterior, ¿no? De recuperación de la señora que han parido para volver otra vez a su estado natural. Sí, y después de eso también hice otro documental sobre el tenis, sobre los campeonatos de España que se celebraron aquí en Elche. Un año se celebraron los campeonatos de España en Elche. Y bueno, pues ese documental, como yo soy muy aficionado al tenis, lo era, mejor dicho, pues entonces aprovechando esto, hicimos también un documental sobre los campeonatos de España de tenis en Elche. Y juntamente con Antonio hemos hecho otras cosas, Antonio, o sea, estoy hablando de lo que he hecho yo personalmente. Y con Antonio también hicimos otras cosas. Tenemos varios cortos más. Doncs simplement, moltes gràcies a Àngel pel seu documental i tot el que ha donat, per a parlar i per a que s'expressi la gent a la conferència que ha fet Carlos, que ens ha ubicat i que a més també ha donat pas al vostre torn, i moltes gràcies a tots vosaltres perquè a més s'ha notat molt d'interès i molta humanitat en moltíssimes intervencions.